hacía el análisis como ciudadanos, si no había situaciones como el juicio por jurado, como la cuestión plebiscitaria de hacer algunas votaciones directas de algunas, digamos, preguntas que hagan directamente a la ciudadanía y que contesten, como era el caso de Chile, por ejemplo, si entrábamos en guerra o no, y algún otro que pudiese surgir, no era que complementaba la democracia directa, que no era solamente el voto de elección de las autoridades, con otras actividades de democracia directa. No era que todo se delegaba a las autoridades, sino hubiera habido una contradicción filosófica, y yo creo que hizo varias elecciones, varias opciones de ejercicio de democracia. Entonces, digo, simplemente se los planteaba para, digamos, inocular pensamiento crítico, nada más. Sí, sí, perfecto, perfecto. Lo entiendo, gracias. Bueno, ¿alguien más que no haya entendido la tercera y la cuarta o tenga dificultades para... Joaquín, ¿vos no llegaste a leerlas, a hacerlas, las entendiste? ¿Estás? Sí, estoy acá, estoy tomando nota. Creo que entiendo. Sí. Sí, ¿cómo no vas a entender? Si era leer, era leer, analizar los casos y dar una opinión, y bueno, sí había que evaluar en ese caso, digamos, decir en qué lugar de la Constitución estaba cada artículo, digamos, para ordenar la respuesta. Ustedes tienen que pensar que le están contestando a un profesor, pero en realidad es como si le estuvieran contestando a alguien que no sabe nada del tema. Entonces se lo ordenan de tal modo que el otro, aunque sea un extraterrestre, puede entender qué dice la Constitución argentina, digamos. O sea, Sí, sí. es como de lo más simple a lo más complejo. Y en derecho, digamos, por lo menos lo que conviene hacer a veces es hablar un poquito más, porque los abogados somos un poquito charlatanes. Entonces, como para, digamos, darle un marco a lo que decimos es, si estamos hablando, es decir, no guitarreando, bueno, lo conciso a veces es para ciertas respuestas de matemáticas, ¿cuánto es 2 más 2, digamos, ¿no? Además, otra cosa, nosotros los abogados, y ustedes estamos, si no le hablamos, ya les reitero, no le hablamos como abogada porque en derecho pediríamos mucho más, pero en derecho comparado y en abogacía, tienen que fundamentar lo que dicen. O sea, nosotros no podemos, salvo que la pregunta que le dice, denme su opinión, como hizo Roxana, nosotros no podemos aceptar si no tiene fundamento. Es decir, ¿cuál es el fundamento? La ley dice tal cosa, o en el artículo tal dice tal otro, tal. Salvo, excepcionalmente, si se dice, bueno, deme su opinión, pero si dice su opinión, ustedes entiéndanlo que lo hacemos como una cuestión de que puedan expresarse, pero no estoy en derecho comparado típico, en la forma típica de lo que necesito para un examen o para un final. A eso me refiero. Valoramos la opinión, pero eso es más para el trabajo práctico, aunque en esta se les dijo que sí. Sí, Roxana, ¿seguís, por favor? Sí, no, simplemente que, aparte que tenía que ver con una comparación de los jurados en Estados Unidos, que todos lo sabemos por inconsciente colectivo, por películas, o sea, sabemos perfectamente cómo funcionan, entonces me parecía muy interesante que tuvieran noción y ese choque con la realidad de cuántas provincias en Argentina están funcionando de la misma manera, y bueno, es decir, las funciones del juez, del fiscal, del abogado defensor, es interesante. Y los juicios, perdón, los jurados escabinados, una serie de cosas que hacen justamente a la comparación de lo que tenemos conocimiento por una cuestión asistemática. Lo vemos desde que empezamos a ver películas esto, prácticamente, o leer libros, ¿no? Entonces había una comparación, aunque no se hubiera dicho expresamente. Bueno, y en cuanto a la fuente del derecho, lo que yo quería aportar a lo que había preguntado Lili, y les había puesto, que ojo, en el artículo 1 y 2, cuando habla de elementos para la interpretación del derecho, habla de valores, que son los principios generales del derecho, habla de usos y costumbres también, y aparte,
digamos, es constitucionalista este código, porque pone a la Constitución, al igual que Andorra, creo entender, por lo que explicaste y lo que pude leer, en el tope de, digamos, de la pirámide y como fuente esencial, porque es la ley fundamental que genera todo este Estado y toda esta república, ¿no? Lo que antes no era, porque el código anterior de Vélez Sarsfield se dicta en una patria liberal donde se consideraban que los códigos tenían como más sustento jurídico y más perdurabilidad que las constituciones, que como había tantas revoluciones y tanta dictadura, digamos, bueno, esta constitución va en línea con este código realmente, mucho más, dándole el valor que tiene, ¿no? La constitución, como fuente. Perfecto. Bueno, Lili, lo que tienen conmigo a las 10, así que se pueden tomar un café, un mate, qué sé yo, es compartir un poco lo que hicieron o avanzaron, no importa, porque a la noche se vencía pero lo que avanzaron un poco como para que compartamos entre todos como un trabajo verdaderamente colaborativo. ¿Sí? Perfecto, sí. Profe, Sí, Joaquín. una pregunta del trabajo práctico. Nosotros vio que lo hicimos en Prezi, Sí. que es una plataforma Sí, sí, online. sí, ¿Cómo lo conozco, hacemos? lo conozco. ¿Le mandamos un link por Sí, Word o algo claro, por el estilo? claro. Dale, buenísimo. Así lo puedo mirar. Ok, sí, Dale. sí. Igual Más en si detalle quieren entonces. mostrar algo, la idea de hoy que hablemos no es que lo cuenten de memoria, sino que vayan guiándose y nos vayan compartiendo, nada más, lo que encontraron, eso es todo. ¿Sí? Sí, nosotros Así creo que que podemos compartir pantalla, también, así también. que Sí, sí, tenemos sí. nuestro Como, cuadro todo como listo ya. dicen, no hay problema. No, es más para fijar algunos conceptos y que los que no trabajaron sobre eso se lleven algo también. ¿Eh? Ujú, Perfecto. Bueno, ujú. bueno, Lili, que Otra pregunta. Se van a presentar todos, los por lo menos que está Sol, está Joaquín, van a presentarse, falta una de las chicas, van a presentarse para el recuperatorio, las Sí, consultas, la pregunta se las hago porque vamos a diagramar ese día para recuperatorio para que tengan igual todo el tiempo. Y por eso el trabajo práctico está dado para la última, para la clase del 6. 6. O sea que el 29 tomamos nada más que recuperatorio, ¿no? Como no Claro, estoy en la por universidad, pero eso no le podemos dar pregunto. ninguna cosa. Por eso pregunto, porque en el caso que me dijeran que no, que quieren ir a final directo, en ese caso, entonces sí haríamos la clase, pero la idea es que ellos tengan el tiempo y la serenidad, porque si no tenemos que armar algo que se llama por grupos y la verdad me puede llegar, puedo llegar a tener inconvenientes en la forma de diagramar la clase por el aula, por cómo está, por educación a distancia formada, porque nosotros tenemos, les comento esto también, por favor, presenten, y sus compañeros presenten los trabajos prácticos hasta el último día, porque nosotros hay ciertas cosas del aula que no podemos manejar, y sí lo tiene en cuenta la parte administrativa de la facultad, que tiene acceso a esa parte, y se tiene en cuenta justamente para la asistencia. Y digo esto porque por ahí tienen unas notas excelentes y después no les da la asistencia, y no es como en otras épocas que por ahí venían, hablaban con nosotros, lo resolvíamos de alguna manera, o con un trabajo, una monografía, o con algo. Acá, si no tienen la asistencia, que no se los da por sistema, sinceramente no se lo podemos modificar nosotros. Entonces, por Perdón, favor, Lili, me habían preguntado, no me acuerdo si acá o en el otro grupo, la fecha de final, pero la pone la universidad como siempre esa, no la ponemos nosotros. es el 20 de julio. Acá Ah, la tengo anotada. al día de la mía. Bueno, está bien. sí, la verdad que sí. Yo me Bueno, voy a presentar al recuperatorio. ¿cómo? Está bien, está bien. Yo me presento al recuperatorio. Sí, dale. ¿Y Joaquín también? Sí, 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 vamos a intentar de vuelta. Bueno, claro. perfecto.
No, si el tuyo, ¿Pero pudiste resolverlo de tu Word o no sé qué? ¿O Sí, sí, no sé, en realidad fue re misterioso, no sé qué pasó ahí. Estaba haciendo el examen y de repente empezó a que no se quería poner los puntos, ni las comas, ni los paréntesis, ni nada. te Y no puedo tildo? avanzar. no, te voy a explicar, Fue así de Ah, la nada. No sé si fue porque se me copió el formato con el que estaba, con el que descargué el archivo de las consignas, no sé qué pasó. sí, Joaquín, Pero bueno, puede ser perfectamente. Y bueno, cuando lo hagas de nuevo no copies ningún formato. no, Rox, no puede ser eso. Quizás sabés lo que sea, Joaquín. Revisá, porque a mí me ha pasado muchas veces, no sé si estás trabajando de la misma computadora o de otra, pero a mí me ha pasado cuando yo cambiaba de compu o compraba una, y me ha pasado que el teclado venía configurado con un idioma que no es el que tenía en el mismo lugar de las teclas los signos. Entonces, me había tenido que tomar todo el trabajo, porque nosotros en derecho, para el colmo, con los escritos parajudiciales, somos muy precisos y no podemos hacer una cosa que no va, porque realmente hasta nos sancionarían con un apercibimiento, ¿no? Pero sí. revisá en la barra inferior, por lo menos en la mía está en la barra inferior, donde dice teclado. Bueno, donde dice teclado, fíjate y probá si no te salen los espacios y los paréntesis y los signos en el lugar donde lo tenés en la tecla. Fíjate que muchas veces le cambiás el teclado a teclado español internacional, por ejemplo, o español-inglés, y ahí sí te aparece. A lo sumo el problema más grave que podés llegar a encontrar, que lo tengo yo también en una compu, es que no está la ñ, cuando el teclado no es internacional. Pero prueba eso. Y la otra cosa que también me pasó hace más de 15 años, cuando también cambié la compu, otra compu, vi que, aparte de revisar esto del teclado, como no lo pude ubicar, en principio me tardé más de un mes en tratar y preguntar por todos lados a ver cómo era, pero sí descubrí, y te doy un ejemplo, que el acento, viste que está al lado de la P en los teclados, fíjense, Sí, bueno, ¿sabés dónde estaba? Donde está en la tecla del lado de la derecha. Es decir, tenía todos los signos corridos una tecla, pero claro, yo no lo sabía. Pero era claro. justamente por el idioma del teclado, que no tiene nada que ver el idioma del teclado con el idioma que configures la computadora. Y muchas veces se te desconfigura cuando bajas material de Google o de otro explorador, porque te lo deja en el teclado que usó el que lo hizo Autor, para claro. diagramar eso. Entonces revisa eso, sobre todo por favor revisalo. Está El bien. método que nosotros Sí, vamos a sí. usar es el mismo, que nosotros A usamos, ver, si quieren les muestro, les comparto la pantalla. A ver. yo uso Word, así que Ah, no puedo por compartir. eso les doy la posibilidad que escriban en Word. Ah, no puedo. Después les comparto cuando nos juntamos. Tengo que No, hacer. espera, espera que ahora te doy, pero por eso les doy la posibilidad que escriban en Word o que escriban en PDF. Y de las Word no les he dicho 2010, no les he dicho 2007, les he dicho cualquiera, a tal punto que nosotros para en el aula, para poder visualizar el examen de ustedes, o los trabajos prácticos, sea cual fuere, si viene en un Word 2007, tenemos que hacer y abrirlo de una manera especial. Y si viene en un Word más avanzado, se abre directo. O sea, eso también lo tenemos en cuenta, pero revisá fundamentalmente lo del teclado, no lo de la configuración. Probablemente venga por ese lado la cuestión. Otra cosa más, ay, esperen que se me había cruzado. Ah, una de las cosas que vi durante todos los trabajos prácticos que vi, Te no, congelaste, Lili. bueno, bueno, una de las cosas A que, veces pasa. sí, ese es el Sí, sí, modo sí, mío. sí. Bueno, en este momento las que están congeladas en mi pantalla son todos ustedes. Bueno. Bueno, una de las cuestiones que yo noto que en traductorado no lo hacen, no conozco el motivo por qué, es no trabajan en párrafos. Es decir,